Bien, muy buenos días chicos, es un gusto estar nuevamente con ustedes por este medio para seguir analizando y desmembrando nuestro PowerPoint, ¿sí? Habíamos visto características principales de la filosofía, dónde surgía su nombre, a qué hacía referencia su nombre, el nombre filosofía, y qué uso también le podemos dar a la filosofía dentro de la educación, y cómo se empezó a utilizar entonces. Dice que el proceso de aprendizaje es la metodología del razonamiento correcto. O sea, al estar haciendo uso de la filosofía, yo estoy haciendo uso de un pensamiento, ¿sí? Un razonamiento correcto, ¿sí? Yo no estoy pensando por pensar o pensando al azar o me parece que sí, podría ser esta la respuesta, sí, podría ser esta. No, sino que estoy haciendo, como dice allí, ¿no? Metodología del razonamiento correcto, ¿sí? O sea, estoy llevando a cabo un proceso de pensamiento, de razonamiento, que me lleva a la respuesta final, a la respuesta acabada, a la respuesta certera. ¿Se entiende? ¿Por qué dice allí, y para llegar a conclusiones acertadas en relación a cuestiones de las situaciones, perdón, de la vida humana? Porque al principio los filósofos se cuestionaban cuál era el lugar del hombre en el vasto universo, de dónde vino, qué función cumplía el hombre en este universo, hacia dónde iba, qué le deparaba al hombre en el futuro, y todo esto eran situaciones que le intrigaban, le molestaban, por así decirlo, y le llevaban a filosofar, a pensar, a razonar, ¿no? A generar justamente esta metodología del razonamiento para poder llegar a un proceso, a una respuesta acabada, final y certera. Ellos, en el transcurso ese, pasaron muchas cosas, ¿no? No es que surgió rápido de un día al otro, y eso lo vamos a ir viendo de a poquito después. Pero es un proceso, ¿sí? Y lo mismo pasa con nosotros. Debemos hacer uso de esta metodología del razonamiento correcto para llegar justamente a respuestas certeras. No podemos andar a medias, por así decir. Y entonces nosotros vamos a ver que para llegar a esas respuestas certeras vamos a hacer uso de principios del razonamiento, ¿sí? Que el razonamiento necesita. Uno de los procedimientos principales de razonamiento dice que es la analogía. La analogía hace referencia a comparar, a contrastar, ¿sí? Dos elementos que sean idénticos o que sean distintos también, ¿sí? Pero yo le busco similitudes y diferencias. ¿Para qué? Para poder llegar a una respuesta certera, ¿sí? Como dice allí, se examinan dos objetos del pensamiento para evidenciar caracteres coincidentes. Si yo estoy buscando una respuesta certera y tengo dos teorías, ¿sí? Pero yo no sé cuál es la verdadera, no sé cuál es la certera, hago analogía. Comparo las dos, busco para poder llegar a la respuesta certera y acabada, ¿sí? Luego acá hay un principio que nosotros vamos a tener que tener cuidado y por allí van a tener que empezar a anotar, a hacer en su carpetita sus anotaciones, porque hay algunos conceptos más adelante en algunas láminas también que nos ayudan a nosotros a ir teniendo una noción clara y son palabras claves que desde ya le voy anunciando en algún momento en el parcial van a aparecer. Entonces está bueno ir teniéndolas, anotándolas, porque después me olvidé, no sé, entonces por allí vayan anotando. Principio de no contradicción. Y acá lean bien. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea que este mate, como ven ustedes, ¿sí? No puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Este mate es un mate, ¿sí? Pero no puede ser un mate, ¿sí? Y no ser mate al mismo tiempo. ¿Se entiende?
este mate no puede ser un mate, ¿sí? Y al mismo tiempo no ser un mate. No, este fue construido, ¿sí? Fue hecho, ¿para qué? Para ser un mate, ¿sí? La bombilla fue para bombilla y para una función especial, para tomar mate, bien definida. Ahora, que yo agarre la bombilla y la use de cuchara para remover cuando me preparo una leche, agarro la bombilla y la uso para, no sé, para lo que se me ocurra, eso es otra cosa. Pero eso es una bombilla, no es una cuchara, ¿sí? Uso para, no sé, para tocar la batería. No es un palillo de batería. Que yo lo use como un palillo de batería es otra cosa. Por eso, no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿se entiende? Bien. Termo, ¿sí? Este termo. Es un termo para guardar agua caliente, agua fría, para tomar mate, tomar tereré. Ahora que yo lo llene de agua, le ponga un potus, le ponga una plantera, le use de florero acá en el centro de la mesa, eso es otra cosa. Y allí no está cumpliendo la función de termo tampoco. ¿Se entiende? Entonces, fue construido para ser termo y cumple las funciones y las características necesarias que un termo lo requieren. ¿Sí? ¿Lo puedo usar como un florero? Perfectamente. ¿Puedo usar para estirar la masa y hacer chip ahora que está lloviendo? Perfectamente. ¿Puedo usar para, no sé, de almohada y recostarme? Puedo. Lo que yo quiero hacer, puedo hacer con este termo. Pero no estoy ocupando al termo en su condición. ¿Se entiende? Por eso el termo no puede ser termo y a la vez o al mismo tiempo no ser un termo. ¿Se entiende? Hay otro principio que también dice que se expresa indicando que si una proposición es verdadera, ¿sí? Acá entra en juego la lógica. Recuérdense la secundaria, la lógica. Su opuesta ha de ser falsa. ¿Se entiende? O que dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas o ambas falsas. O sea, o es blanco o es negro. No existe grises. ¿Sí? No existe casi negro, casi blanco. Es blanco, es negro. ¿Es un termo? ¿Es un mate? ¿Sí? Ahora, qué lindo florero que tenés, o qué lindo que te quedó el florero de termo. Eso ya es otra cosa. Yo no estoy dando la función de termo, pero esto es termo. ¿Se entiende? Por eso allí dice, y hablando en términos de filosofía, ¿sí? Cuando yo propongo algo, dos proposiciones dice allí, no puedo decir, bueno, sí, esta proposición o esta teoría puede ser así, pero también podría llegar a ser así, porque... No. O es así, o es así. Por ejemplo, vamos a suponer teoría de la creación y teoría de la evolución. Una va para un lado y la otra va directamente para el otro lado, ¿sí? No es que una tiene un poco de y la otra un poco... No. Creación, evolución, ¿sí? Igualmente, esto lo vamos a volver a repetir y lo vamos a volver a ver. Principio de identidad, chicos. Condición propia de cada objeto y permanencia como igual a sí misma. Y una unidad de ser a pesar de su diversidad. Este termo, ¿sí? Hay varios termos, ahí tengo otros termos, pero este es único. Por las características que presenta es único. Este mate es único, ¿sí? Ahora, que haya otro mate parecido o que hagan otro mate u otro termo con la misma características, con el mismo material, la misma empresa, el mismo operario, si ustedes quieren, la misma máquina, pero este tiene sus características que son propias a él. Y pensemos en términos de personas, nosotros también. Venimos de una misma mamá, un mismo papá, misma crianza, mismo vecindario, ¿sí? Pero soy diferente a mi hermano o a mi hermana. Nadie es semejante a. ¿Se entiende? Y asimismo también pasa con las teorías o los enunciados, ¿sí? Cada uno es propio, ¿sí? Por eso el principio de identidad, propio de ese.
Y otra cosita que se refiere al principio de tercero excluido. Se enuncia cuando no existe una tercera posibilidad, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Algo o un enunciado es falso o verdadero. No existe casi verdadero, casi falso. ¿Es falso o es verdadero? ¿Sí? Cuestiones filosóficas. Ustedes van a escuchar mucho a Platón y a Aristóteles. Luego lo vamos a empezar a ver un poquito más en su profundidad a cada uno de ellos. Capacidad de asombro. ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños por allí aprenden? Por eso puse esa imagen a propósito. De una manera más rápida que nosotros. Porque ellos no perdieron todavía la capacidad de asombro. A nosotros por allí muchas cosas nos dan lo mismo. O no nos asombramos. En cambio los niños se asombran. Fíjense con un frasquito con insectos. Ellos están asombrados allí y están sacando conclusiones y haciendo uso de la filosofía. Por eso dice Platón y Aristóteles que se debe a la capacidad de asombro, de admiración y de extrañeza que siente el hombre ante la realidad que lo rodea, ante la conciencia de sí mismo y de algunas circunstancias que lo afectan. ¿Sí? Se asombran y ese asombro, ¿qué le genera? Intriga, dudas, ganas de querer saber más, ganas de querer llegar a una conclusión final, certera, ¿sí? Certera, perdón, que sea cierta. Fíjense, uno de los motivos que impulsa a filosofar es buscar una comprensión íntima y convincente para uno mismo, para tener uno la respuesta clara, final, terminada, acerca de cuestiones que nos resultan trascendentales al enfrentar en la vida ciertas situaciones que resultan claves o situaciones límites. A veces nosotros tenemos que llegar a una situación límite en nuestra vida, la pérdida de algún familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amor, la pérdida, no sé, de salud, para poder empezar a darme cuenta, empezar a filosofar, empezar a pensar de manera razonable por qué yo llegué a ese estado y qué me espera de ahora hacia adelante y qué cambios debo hacer. ¿Se entiende? Por eso allí dice la necesidad de tomar decisiones de gran importancia que van a afectar a mi vida. Fíjense, y una de las preguntas que nosotros nos hacemos, o hasta dónde a veces llegamos a esas situaciones límites, y es como que miramos en un espejo retrovisor y vemos hacia atrás. Y también tenemos el camino hacia adelante, que nos espera, que nos depara. Acerca de la vida, la muerte, el alma, soledad, sufrimiento, duda, amor, decepción. ¿Sí? Eso por nombrar algunas. Pero llegamos a veces a esos estados límites de la vida para poder empezar a filosofar, empezar a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice de mi vida? ¿Hacia dónde quiero? ¿Por qué estoy estudiando el profesorado? ¿Por qué estoy viviendo de tal manera? ¿Y qué me espera una vez que yo termine el profesorado? ¿Se entiende? Esto lo vamos a desarrollar un poquito más después. Fíjense una frase que yo puse al principio en el banner, ¿no? La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas, cuanto mejor filosofan sus hombres. Esto lo decía Descartes, ¿sí? Y nosotros podemos ver, hagan una comparación con algún país europeo, ¿sí? Holanda, Finlandia, Alemania, y comparen algún país sudamericano, ¿sí? Con el nuestro nomás, ¿no? Entre salvajes, bárbaros, y una nación civilizada, donde hay filosofía, donde se piensa en un crecimiento completo, donde se piensa en el bienestar total, no en que me salvo yo y que se embrome el otro. ¿Se entiende? Ya lo vamos a desmembrar un poquito más esta idea, esta frase, pero vayan teniendo en mente, ¿sí? Y bueno, primero filósofo, nos quedan un minuto. Asentaron las bases de la civilización moderna, ¿sí? Si existe la libertad, ¿tiene sentido la vida sin un Dios? ¿Y de dónde provienen nuestras leyes morales? Estos tres temas vamos a trabajar la siguiente clase, el siguiente video, y lo vamos a ir también desmembrando y vamos a ir participando entre todos. Bueno, nos vemos chicos y recuerden que esta noche en el horario de nuestra materia voy a estar en línea para consultas, dudas, así que va a ser un gusto estar con ustedes. Gracias.